¿Cuál será el papel o cuál será la importancia de la ofensiva dentro de la historia de la guerra? Yo creo que la ofensiva es el quiebre estratégico de todo el proceso. La gran paradoja es que ese quiebre está basado en un error de apreciación de ambas partes. Previo a la ofensiva, el gobierno, los Estados Unidos, la Fuerza Armada, creían que estaban ganando ya la guerra. Se lo cuento porque en una reunión que tuve con el viceministro de Defensa me lo dijo claramente. Vamos a empezar a enfrentar bandidaje y ya el FMLN se está desintegrando. Esa era la tesis de ellos, basada en una apreciación de la disminución de operaciones militares que tenía el FMLN en los últimos meses previos a la ofensiva. Y por otro lado, la falta o la equivocada apreciación fue de parte del FMLN. El FMLN, yo recuerdo bien de discusiones que tuvimos en esa época. Yo ya estaba aquí en la ciudad, pero salíamos a discutir y a conversar sobre la situación con la comandancia allá afuera. Sostenía lo siguiente: hay una actitud insurreccional en las masas, pero como la fuerza militar está tan separada de las masas, no se puede expresar esta actitud insurreccional. Por lo tanto, hay que acercar al centro urbano la fuerza militar para que de esa manera reviente la insurrección. Ese era un punto de mucha discusión entre nosotros con ellos, porque nosotros que estábamos acá les decíamos: no hay actitud insurreccional en la gente. Lo que hay es más bien la gente que está viendo un partido de fútbol. Están con el equipo, pero nunca bajan a la cancha a patear la pelota para meter el gol a favor de su equipo. ¿Ya? Pero esos dos errores se juntan en una falta de preparación de la Fuerza Armada para lo que se venía y una sobreestimación de la situación social por parte del FMLN. Por lo tanto, de ese error creo yo que sale la conclusión final. La guerra tiene que terminar con una solución negociada. Y encima de eso, los militares cometen el gravísimo error de asesinar a los sacerdotes jesuitas y a sus dos señoras que les ayudaban, que eso pues terminó de sellar la suerte de las posibilidades de los norteamericanos de reconstruir después de la ofensiva al ejército de El Salvador, que esa era su estrategia. Creo que se junta todo eso para determinar que a partir de ese momento empieza la cuestión sustancialmente a moverse hacia las negociaciones de paz que culminan 2 años después. El que el FMLN pensara que sí había posibilidades de insurrección es una apreciación con muchas consecuencias, ¿no? Al final nunca terminó de haber insurrección. No, es que ya no había actitud insurreccional en las masas. Por eso le digo que ese era el punto de discusión. Yo me recuerdo una de las discusiones en que el padre Yacuría participó también, o sea, estaba en Managua en ese momento, y ahí nos sentamos a conversar, aprovechando que él estaba, porque nosotros acá sosteníamos la misma tesis que Yacuría. Y me acuerdo de un intercambio muy tipo de Yacuría entre él y la comandancia. Entonces les decía Yacuría: bueno, pero ustedes ¿de dónde sacan que tienen las masas todavía actitud insurreccional? Pues decían ellos: por supuesto, si nosotros tenemos nuestra gente en San Salvador, la tenemos en las primeras ciudades y allí ellos pues están actuando. Ajá, les decía. ¿Y esa gente está normal o está haciendo vida normal o cómo está? No, le dicen: ¿cómo va a creer? Los matan, están en clandestinidad, son los más clandestinos de todos. Les dicen. O sea que estos viven entre ellos, tienen que vivir entre ellos. Y ustedes están recibiendo la percepción de las masas, no de las masas, sino de grupos clandestinos que viven platicando entre ellos, obviamente acerca de la revolución y del triunfo de la revolución. Me acuerdo que nunca se me olvida ese intercambio entre ellos, ¿verdad? El jesuita que era totalmente racionalista, ¿verdad? Y los otros voluntaristas. ¿Podemos considerar la ofensiva final del 89 como la batalla más importante de la guerra?
creo que definitivamente sí. Por eso le digo que es el punto de inflexión del proceso en que las fuerzas del FMLN habían acumulado una gran cantidad, ¿verdad?, de capital no militar, sino fuerza política nacional e internacional que les permite ir a sentarse a una mesa a discutir por 2 años y lograr todo lo que se logró con los acuerdos de paz. Porque si algo caracterizó el proceso de paz, de negociación de paz, es que la iniciativa la llevó el FMLN. El FMLN era el que proponía, pedía, planteaba, el gobierno tenía una actitud ya defensiva. No, eso no se puede. Flexible, no hay duda que fueron flexibles, pero defensiva. Entonces el esquema de la negociación realmente ya no correspondió a un empate militar, se trasladó a lo político y allí el FMLN había acumulado mucho más capital que el gobierno. ¿Ya? Primero porque hay una cierta amnesia respecto a la guerra, ¿ya?, en general, y especialmente cuando se sufrió la guerra. Recuerda que las ciudades no sufrieron guerra, pues en el sentido de guerra. Este es prácticamente el único momento en que realmente la población de San Salvador, Soyapango, San Miguel, Santana percibieron que en el país realmente había guerra, ¿ya? El ruido de la guerra, la angustia de la guerra, el movimiento acelerado de lo que es el combate y todo, lo vieron quizás por primera vez, ¿ya? Y lo que produjo, como platicábamos, no fue insurrección, fue retraimiento a la casa, al interior de la familia. Y por eso creo yo que ha habido esa amnesia que uno le encuentra no solo respecto a la guerra, en general a todo el periodo, porque hay una generación, la cercana a nosotros o la de nosotros, que no quiso hablar de eso. No quisimos hablar. O sea, se había sufrido tanto que se creía que sin hablar se olvidaba. Y cuando no se hablan las cosas, en vez de olvidarse, se meten más adentro, ¿verdad?, psíquicamente hablando. Pero esa fue la situación. Y luego, por ejemplo, mi experiencia, no ahora, pero en años anteriores, con mis hijos cuando estaban estudiando secundaria e incluso universidad, era que cuando me juntaba con ellos y por casualidad salía el tema de la guerra, yo no lo sacaba. Yo no lo sacaba. Ellos por alguna cosa lo sacaban, se quedaban, pero así oyendo y oyendo, querían saber. Pero, o sea, se esperaba por ambos bandos o el exterminio de la guerrilla o la guerrilla entrando triunfalmente a San Salvador. Como no se produjo ninguna de esas dos cosas, por eso entonces se tiende a no pensar y no se entiende que sin esa guerra no hubiera sido posible nunca el nivel de democracia que nosotros tenemos ahora. Es triste decirlo, pero es la realidad del país.